Soy Pablo Abab y bienvenidos al video número 2 sobre servicios OData. Y antes de empezar, quiero pedirles que, calculo que no cuesta nada, que le den like al video y bueno, si quieren también se pueden suscribir al canal, ¿no? Bueno, ¿dónde dejamos el video pasado? El video pasado habíamos creado nuestras entidades, habíamos visto un poquito las operaciones que tenían esas entidades y los objetos generados, ¿no? Básicamente estas 4 clases de las cuales vamos a hacer uso de 2. Lo que vamos a hacer en este video justamente es el getEntity y getEntitySet, que serían las operaciones de read de nuestras entidades. Eso lo vamos a tener que hacer en la clase DPC, DPC-ext, ¿no? Que es donde nosotros vamos a redefinir todos los métodos necesarios. Pero antes, ¿no? Acá en este arbolito vimos que están las operaciones y lo que podemos hacer es, si le hacemos doble clic, ¿no? Tenemos lo que es cada operación y el método que esto llama, ¿no? Si bien capaz por el nombre que ya habíamos visto en la clase es un poco obvio, ¿no? Que el create es create entity, delete, get, getEntitySet y updateEntity, ¿no? Cada uno con el nombre de su entidad, ¿no? De su servicio, ¿no? Documento set o posición set, ¿no? Si hacemos doble clic acá, lo mismo. Pero bueno, no está mal remarcar. Y en este caso, como vamos a empezar con las operaciones de read, vamos a tener que redefinir estos métodos de la clase. Así que, bueno, vamos a ir primero vamos a intentar consultar estos métodos que obviamente no están definidos y como nosotros vimos, ¿no? En mi clase de DPC, si de repente entramos al getEntity, o mejor vamos a ir al getEntitySet, no estaba implementado. Entonces vamos a primero lograr que me diga eso justamente. Vamos a ir entonces a una transacción que voy a abrir la S93 y ahora voy a explicar por qué estas transacciones, ¿no? Esta es barra IWFNT barra GW-client. Nada, obviamente uno se las termina aprendiendo, pero en mi opinión lo mejor es venir, la ejecuto por acá y después si la vuelvo a necesitar, lo más probable es que no la busque en el historial. También podemos ejecutarla por acá arriba, que esto tiene un pequeño historial, pero en mi opinión este historial no es más permanente, porque acá uno pone de todo. Así que bueno, vamos a ejecutar esta transacción y a lo que vamos a consultar, ¿no? Esto obviamente un servicio data por detrás, en realidad por delante, hacia el frontend, lo que hace es crear una URL, ya que está, ¿no? Basado en un servicio REST, y la URL es esta, ¿no? Barra SAP, barra OPU, ¿no? OPU, barra OData, barra SAP, barra, y fíjense que acá aparece nuestro servicio. Aparece el nombre de nuestro OData y un bajo SRB, que si venimos acá, vamos a ver, no, perdón, ¿dónde estaba? Lo teníamos, bueno, era uno de los objetos que nos había creado el OData cuando le dimos a generar, y bueno, es el servicio después de todo. Y lo primero, o sea, esto en realidad es así con barra, digo, y lo primero que podemos hacer es pedir su metadata. Vimos su metadata, esto lo que va a hacer nos va a devolver qué entidades tiene, qué tipo de datos, los atributos. Podríamos compararlo un poco quizá con, ¿no? Un WSDL de un Web Service SOAP. Así que vamos a ejecutar esto y vamos a ver que ya tenemos nuestro primer error, que dice que no tenemos ningún servicio, ¿no? Para este OData, básicamente. ¿Cómo vamos a crear este servicio? Bueno, tenemos dos formas, básicamente. A mí lo que me gusta es hacer clic en este botón. Vamos a ir al administrador de servicios, ¿no? Vamos a agregar un nuevo servicio, pero en realidad esto, y también voy a ir a la S93, es la transacción esta que tenemos por acá, ¿no? Barra IWFND, es el mismo prefijo, barra main-service. Si ejecutamos esto, vamos a ir al mismo lugar, ¿no? Donde estábamos acá, solamente que acá me va a mostrar todos los servicios. Este lo vamos a cerrar.
Y acá lo que vamos a hacer es añadir servicio, alias de sistema. Esto vamos a ver los que hay, pero suele ser local, en mi caso es local. Y el nombre de mi servicio, o sea, el que queremos agregar, es no como mi OData, zgw-odata-tutorial, asterisco vamos a ponerle. Fíjense que acá aparece. Lo que vamos a hacer es tildarlo y vamos a añadir el servicio seleccionado. Acá crea algunas cosas, no digo una pantalla para cambiar, como se llama, algunos nombres, etcétera. Vamos a asignarle el paquete local y vamos a darle OK. Y bueno, se ha creado y sus metadatos se han cargado correctamente. Entonces vamos a volver para atrás. Y acá esto, no sé si tiene un filtro. ZOData tutorial. Bien, ¿no? Tenía un filtro por nombre de servicio. Fíjense que ya tenemos nuestro servicio. Esta parte es importante. Tiene un nodo asignado y también tiene un alias de sistema asignado. Así que si volvemos a esta transacción y ejecutamos, fíjense que ahora nos devuelve un status 200, ¿no? Un HTTP 200 que está OK. Y como les decía, la información. Por ejemplo, tenemos este entity type, ¿no? Esta entidad que se llama documento, donde la clave es el número de documento y tiene otras propiedades, ¿no? Cada propiedad con sus propiedades, justamente. Tenemos otra entidad que se llama posición. Y tenemos, bueno, estos entity set. Acá a medida que vayamos, ¿no? Agregando cosas en nuestro data, la vamos a ver en la metadata. Entonces podríamos decir que la primera consulta funcionó. Obviamente es una consulta automática que tiene el OData. Ahora, si quisiéramos consultar todos los documentos, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es copiarnos este entity set, ¿no? Documento set en nuestro caso, y lo vamos a poner acá. Vamos a ejecutar y como estábamos esperando, no implementado. De hecho, podemos ir a la clase de PC, documento getEntitySet. Podemos poner un breakpoint acá, ¿no? El breakpoint externo. Y este por el momento vamos a cerrarlo. No digo, si ejecutamos, fíjense que ya está frenando el breakpoint. Entonces este es el método que se está queriendo ejecutar. Y obviamente está diciendo que no está implementado. Vamos a sacarlo igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir a mi clase EXT, ¿no? DPC EXT, DPC es la que tiene toda la lógica. Vamos a darle a modificar. Voy a listar todos los objetos de esta clase. Los métodos, tenemos los métodos heredados, ¿no? Acá aparecen todos los métodos heredados. Y el que vamos a redefinir es el, ¿no? Documento getEntitySet. Clic derecho, redefinir. Tenemos, vamos a borrar este. Y ya vamos a ir viendo qué son todos los parámetros. Pero, o sea, básicamente lo que hace este método es devolver todos los documentos. Tenemos que devolver todos los documentos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, nada. Vamos a hacer un selg a nuestra base de datos. No era ZOData-doc. Into. Y acá fíjense que uno de los parámetros de exporting que tiene es el entity set justamente. ¿Y de qué tipo es? Es de ese tipo creado en la MPC, que es un tipo tabla de lo que vimos documento, ¿no? Podríamos, vamos a grabar acá y hacerle doble clic, ¿no? TT documento, que es tipo estándar table, ¿no? De este que está acá arriba. Y fíjense que básicamente es lo que habíamos visto antes, lo que definimos en nuestro OData de acá, en la transacción SWG. GW. Vamos a volver y entonces vamos a hacer, ¿no? Into corresponding fields. Yo sé que el corresponding fields conviene no usarlo, pero bueno, acá para el ejemplo vamos a usar. Entonces básicamente se van a seleccionar todos los documentos y los va a poner en mi tabla entity set. Esto vamos a activarlo. Into corresponding field of table, ¿no? Porque es una tabla. Con esto ya podemos consultar los documentos.
Algo que no hicimos fue ver qué información tienen estas tablas. ZDataDoc, ¿no? Tiene información dummy para poder mostrar cosas, documentos del 1 al 5. Y lo mismo la tabla posición, ¿no? Algunas posiciones, ¿no? El documento 1 tiene 2 posiciones, 3 posiciones, 2, 2 y una posición. Así que lo que tenemos que conseguir que me devuelva esto al ejecutar es justamente eso. Fíjense cómo ya me da un OK. Recién me estaba dando un no implementado. Ahora me está dando, ¿no?, un OK. Y si vemos la información de este XML, ¿no?, tenemos del documento 2, tenemos al documento 3, al documento 4, al documento 5 y acá el documento 1. No hicimos ningún ordenamiento, ¿no? Así que por eso está devolviendo el 1 al final. Y bueno, el resto de la información, ¿no? Número de documento, fecha de documento, moneda y proveedor. Fíjense cómo de este lado empiezan a aparecer los campos, los nombres externos. Entonces, ¿no?, volviendo a lo que mencionamos en el video anterior, a mí me gusta más, ¿no?, que hacia el exterior esto diga los nombres, realmente, ¿no?, el nombre descriptivo de lo que significa el atributo, el campo, la propiedad. Bueno, con esto tenemos el get entity, el get entity set, ¿no?, que devuelve n entidades, en este caso de documento, n documentos, ¿no?, una tabla, una colección. Ahora, ¿cómo hacemos si quiero consultar un solo documento? Bueno, la URL para eso es la misma, solo que entre paréntesis vamos a especificarle la clave. De hecho, si miramos un poco más este XML, vamos a ver que hacia este lugar tenemos, ¿no?, que esta información de acá corresponde, acá también vuelve a aparecer, a ¿no?, al documento set, y entre comillas todos la clave, en este caso el número de documento. Fíjense cómo que aparece, ¿no?, con los completados con ceros a la izquierda. Nosotros vamos a hacer una cosita para que, una conversión, ¿no?, para que la consulta pueda ser de esta forma. Si yo ejecuto así, también me va a decir, ¿no?, que el método, ¿no?, documento getEntity no está implementado. Así que vamos a ir a mi clase, ¿no? Bueno, acá ya en redefiniciones apareció este método y vamos a hacer una redefinición de este otro. Redefinimos. Y acá, bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Tendríamos que obtener esta clave que me están pasando por parámetro y luego, bueno, seleccionar, ¿no?, el documento referido a esa clave. De los parámetros de entrada, ¿quién tiene esa clave? Esta tabla, itab, key tab, ¿no? Y de hecho, algo que yo recomiendo a medida que vayan avanzando con esto, es breakpoint y vemos por debajo. De hecho, vamos a ver lo que tiene esta tabla por debajo. Vamos a ejecutar. Vamos a ver, ¿no?, acá la tabla itab keys, que tiene dos campos nada más, name, value, y tiene el número de documento. El valor, bueno, el valor que le pasamos. Así que lo que vamos a hacer es leer esta tabla. Acá voy a ejecutar con F8. Vamos a volver al código. Entonces vamos a hacerlo de dos formas. Vamos a leer esta tabla, ¿no?, asignando un field symbol. ¿Con qué clave? Con que name sea igual a número de documento, que es la propiedad externa que nosotros le pusimos al número de documento. Y si, ¿no?, selecciono, entonces si selecciono, lo que vamos a hacer es quedarnos con el value, ¿no?, guión value. Acá tenemos el valor. ¿Y dónde lo vamos a poner? Bueno, fíjense que también, como si en el getEntitySet teníamos una tabla que se llamaba, ¿no?, exporting EntitySet. En este caso lo que tenemos es una estructura exporting también, se llama entity. ¿De qué tipo? De ese tipo de ese documento. O sea, es una estructura, tiene un solo registro. Yo lo que suelo hacer es, ¿no?, voy a poner el valor clave en esta estructura. Como les decía, vamos a aplicar una transformación. No vamos a agregar ceros a la izquierda con la famosa convert alpha input, conversion exit alpha input.
Y una vez que tenemos la conversión, podemos hacer nuestro select a la tabla para ese registro. Z o data-doc into. También vamos a poner corresponding fields de esta estructura, ¿no? Que retorna. Y esta vez tenemos una clave que es que tiene que ser igual a, ¿no?, el que nos pasan por parámetro. Básicamente select single. De esta forma tenemos ¿no?, la consulta para uno solo. Vamos a activar. A ver si se puede sacar el breakpoint. Sacamos el breakpoint y vamos a volver a ejecutar. Ejecutamos, fíjense cómo ahora me devuelve, ¿no? Me da OK para uno solo y me devuelve uno solo. Podríamos cambiarlo por el 2. Me devuelve la información del 2 para cualquiera, ¿no? Para el 5. Pero ¿qué pasa si yo consulto para uno que no existe? Bueno, acá me tira la excepción. No es lo mejor que tira esta excepción, ¿no? Así que lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a ver el código, ¿no? Y si no se seleccionó nada de la base de datos, ¿no? Perdón, es distinto de 0. Vamos a nosotros tirar una excepción, en este caso, pero con un mensaje más descriptivo, ¿no? Así vamos a... esto sí, lo vamos a escribir y después vamos a hacer un copiar y pegar. Porque de hecho lo que vamos a hacer es, vamos a obtener, ¿no?, un message container. ¿Cómo lo vamos a obtener? De una clase que tenemos por acá, ¿no? De una clase heredada que podemos utilizar. IWBEP barra IF, no es una interfaz. MGW CONB SRB runtime. Acá runtime. Y vamos a llamar al get, a ver si me autocompleta. Es get message container, ¿no? Bastante esto. No, puse control barra para que me autocomplete, pero se ve que no fue una muy buena idea. Bueno, vamos a esperar, ahí vuelve. Get message container. Y sobre este message container, ¿no?, lo que vamos a hacer es, le vamos a agregar un mensaje. Add message, ¿no? La firma de este método es todo esto. Nosotros solamente le vamos a decir que va a ser de tipo error. El ID acá obviamente es un ID de la S91, ¿no? Una clase de mensajes. Yo voy a usar el SI, uno genérico, pero en realidad uno tiene que usar una clase de mensajes, ¿no?, propia casi siempre para cada desarrollo. Voy a usar el 002, que en realidad es un asterisco nada más. Y vamos a ponerle el texto, ¿no? Este resto. Texto. Y le vamos a poner: no existe registro con la clave indicada. Entonces, nosotros en este caso estamos manejando la excepción. Y por último, tenemos que tirar la excepción con este message container. Vamos a hacer un raise exception. Y el tipo que vamos a usar, el tipo que básicamente tenemos acá para usar en el OData, tenemos dos tipos. Tenemos una que es un error de negocio y uno que es error técnico. En este caso vamos a hacer una que es error de negocio. ¿Por qué? ¿No? Business exception. Exporting. A ver si me autocompleta esta vez. ¿Sí? Con el message container. No, business exception, y la otra que existe es la tech exception, si queremos tirar una excepción por algún error técnico. Este es un error de negocio, ya que están consultando por un documento que no existe. Vamos a activar.
Vamos a volver y vamos a ejecutar. Fíjense cómo ahora no, ya no tengo un internal error, ¿no? Ya tengo nada, un error controlado por mí. Fíjense que tengo el mensaje, ¿no? Y también el mensaje por acá. Después el frontend agarrará esto y lo mostrará, ¿no? Como quiera. Lo bueno es que con el message container no puedo agregar más de un mensaje. En este caso necesitábamos solo uno, pero no en el caso que necesitemos más, y de hecho lo vamos a dar más adelante, podría devolver más de un mensaje. Bueno, eso con lo que respecta a documento getEntitySet, donde obtuvimos todos los documentos, y después tenemos el documento getEntity para obtener un solo documento. Esto, perdón, dije que lo íbamos a hacer de dos formas. Vamos a hacerlo de la otra forma, de la forma más nueva, por así decirlo. Creo que también voy a comentar esto. Entonces, lo que voy a hacer es voy a preguntar si existe, ¿no? Si existe en mi tabla de itabkey una línea donde el name se llame, ¿no? Número de documento. Lo que voy a hacer es, voy a obtener ese valor. ¿Y cómo lo voy a obtener? Tab key, ¿no? Y tab key también, esto sería como un where o un with key, ¿no? Si no están acostumbrados a estas sentencias. Y un value, o sea, ya directamente me devuelve el value. ¿Por qué pregunto esto? Porque si yo hago esto sobre un campo que no existe, básicamente me va a tirar una excepción. Entonces primero pregunto si existe y si existe lo obtengo. Vamos a hablar sobre performance, a ver si este es lo mejor o este es lo mejor. Yo quería hacerlo de las dos formas, básicamente para mostrarlo. Voy a activar y vamos a ver que esto sigue funcionando, ¿no? Vamos a consultar el 1. Sigue funcionando. Bueno, ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Tendríamos que hacer lo mismo para mi entidad de posiciones. Así que vamos a redefinir el posiciones getEntitySet. Vamos a redefinir el posiciones getEntity. Y ahora, bueno, vamos a operar sobre cada uno de estos. Posiciones getEntitySet. Vamos a hacerlo muy similar, ¿no? Vamos a seleccionar todos de mi tabla Z o data, doc post into table, ¿no? Fíjense que es prácticamente igual, solamente cambiamos la tabla. No le estoy poniendo into corresponding, ¿no? Porque si vemos este tipo, cómo fue creado, si recuerdan, está creado directamente como la base de datos, entonces no hace falta. Vamos a dejarlo así. Acá tengo mi getEntitySet. Y para mi get, primero vamos a ejecutar este. Vamos a ejecutar entonces el posición set. getEntitySet, a ver qué me quedó mal. Está inactivo. No, vamos a activar todo. Vamos a volver y ahora sí vamos a ejecutar. Fíjense que me está devolviendo todas las posiciones. Obviamente esto no es correcto, lo vamos a arreglar, no sé si en el video que viene, en el tercero o en el cuarto. Pero sí está funcionando, ¿no? Técnicamente está funcionando, a nivel negocio no está funcionando porque estoy viendo todas las posiciones. Pero de acá lo que me quería llevar, ¿no? Es que en este caso, no, recordemos que para llamar al documento set a uno solo, lo que hacíamos acá le poníamos comillas, paréntesis, comillas y poníamos la clave. Pero cuando tengo más de un campo clave, como es en el caso de posiciones, que tenemos el número de documento y el número de posición, tenemos que especificar los nombres de los campos. Así que si queremos, por ejemplo, obtener este registro, tendríamos que hacerlo de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Obviamente si ejecutamos, me va a decir que el método posición set, número de documento, número de posición, no, posición set, debería decirme que no está implementado en realidad, ¿no? Que no existe el resource posición. Vamos a volver a posiciones set, ¿no?
acá, posiciones set, y esto. Así me queda una doble P. A ver. Bueno, vamos a hacer de cuenta que no está implementado y vamos a implementarlo. ¿Qué tendríamos que hacer en el getEntity? Entonces, bueno, muy parecido a lo que hicimos. De hecho, déjenme acá hacer trampa. No, esto, fíjense, este me lo voy a llevar. Me voy a llevar esto. Vamos a cerrar este if por acá. Vamos a hacer algo parecido, pero con número de posición. No, si existe número de posición, voy a obtener el valor donde acá. En este caso no es necesario hacer ninguna conversión por el tipo de dato, ¿no? Este tipo de dato n y autocompleta con ceros. Y a continuación, entonces, vamos a hacer un select single de todos los campos, por cómo ya está definido mi base de datos. Obviamente podemos discutir lo mismo si combina asterisco poner cada uno el nombre de los campos. Probablemente convenga poner cada uno el nombre de los campos, pero nada, ahora no estamos atacando ese tema, no tema de performance a la hora de hacer un query. Bueno, vamos a poner into r entity, ¿no? Y en este caso, ¿no? Donde los números de documentos se correspondan con o sea, el número de documento de posición se corresponda con lo que viene en la base de datos. Perdón, en la consulta. También voy a volver a ir al getEntity, me voy a robar esta excepción que ya pusimos, más sobre todo porque esto no es tan feliz de copiar, de teclear, más que de copiar, sí es feliz de copiarlo, ¿no? Así que también vamos a ver el mismo mensaje, no existe un registro para la clave indicada, ¿no? Así que ahí estamos. Vamos a activar. Y vamos a volver a acá. Ejecutamos y fíjense cómo ahora ya estoy obteniendo el registro, ¿no? Si ponemos posición 30, no existe registro con la clave indicada. También podemos ver qué pasa si no pongo los ceros, no, perdón, de uno válido, ¿no? También me lo devuelve. Fíjense cómo tenemos la información de esa posición. Número de documento, posición, material, unidad, cantidad e importe. Si vamos a ver, ¿no? La información de la base de datos, les puedo asegurar que es esta. Bueno, y obviamente, como dijimos, las posiciones dependen de un documento, en este caso, ¿no? Nuestro modelo de negocios. Acá estamos devolviendo todo. Lo cual estaría mal, vamos a atacar en el próximo video, ¿no? Quiero decir, o sea, para que sepan que esto está mal, pero lo vamos a atacar en breve. Y lo último que vamos a ver es, ¿qué pasa? O sea, yo acá, fíjense que estamos programando y estamos probando en el mismo mandante, ¿no? En mi caso estoy en el mandante 110, ejecutando y probando. Y bueno, lo que tiene muchas veces es que no suele pasar eso, ¿no? Sino que muchas veces programamos en un mandante y probamos en otro, ¿no? En el mismo ambiente, en el ambiente de desarrollo. ¿Qué pasa acá con el OData? Bueno, vamos a ir a ver eso. Vamos a ir a acá, a ver. Bueno, acá me voy a loguear en el mandante 100, en este caso. Vamos a ir a ejecutar este OData, ¿no? Por la S93. Vamos a ir a este. Esto no es. Vamos a ir a ejecutar posiciones set, documento set, cualquiera, ¿no? Documento set. Y fíjense cómo también me dice que no se ha encontrado ningún área de sistema para el servicio, muy similar a cuando creamos el servicio. ¿Qué está pasando en este caso? Bueno, vamos a ir a ver el servicio, pero esta vez en este mandante, en el mandante 100. Fíjense que sí está creado el servicio, sí tiene un nodo ICF asignado, pero no tiene el alias del sistema. Si quisiéramos añadirlo, no podemos en este mandante porque, bueno, tiene estatus no modificable, es algo que tendríamos que transportar.
¿Cómo hacemos? Bueno, vamos a ir nuevamente al mandante 100. Vamos a ir a Service Administration. Vamos a ir a este botoncito. No, este botoncito en realidad me va a abrir la vista donde tiene esto. Y acá lo que vamos a hacer es transportar esto. Así que vamos a ir a transporte. Vamos a crear una nueva orden de transporte. Le vamos a poner OData tutorial-servicio. Y ahora vamos a tildar y vamos a incluir en la orden y grabar. Esto, nada, ya no nos incluyó en esta orden. Voy a venir acá para copiarme la orden. A ver si la puede copiar, ¿sí? Ya nos incluyó esta línea en nuestra orden. Acá vamos a salir. Vamos a volver al mandante 100 en este caso. Y vamos a importar esta orden de customizing con la transacción SSC1. ¿No? Desde el mandante 110. Así que vamos a poner inicio inmediato. Copiar y también, ¿no?, incluir las tareas en la orden. Y ahora vamos a ver, vamos a cerrar este. Sí, a ver si tenemos un actualizar acá. Fíjense que ahora ya tengo mi alias del sistema. De hecho, si vamos a ejecutar, algo que recién me decía que no se encontraba el servicio, bueno, ya podemos ejecutar. En este mandante, fíjense que está vacío mi tabla de documentos, por eso no obtengo nada, pero podríamos decir que ya está funcionando y también podríamos probar un documento puntual, va a decir que no existe registro con la clave indicada. A lo largo de todos estos videos, nosotros vamos a seguir programando y probando en el mismo mandante. Esto es solamente, ¿no?, para que se lleven el dato que, bueno, hay que transportar el servicio para poder probar de otros mandantes. Vamos a cerrar entonces lo que es el mandante 100 en este caso. Bueno, vamos a venir por acá. Bueno, y como les decía antes, en el siguiente video lo que vamos a hacer es la asociación de entidades, en este caso documento y posición, ya que, bueno, las posiciones en realidad dependen de un documento. Entonces, al consultar, ¿no?, el set de posiciones, el entity set de posiciones, no debería devolverme todas las posiciones, sino que debería devolverme todas las posiciones de un documento en particular. Así que, bueno, los espero en el próximo video.